termina la unidad, que no sé si dura una semana y media, y tienen el parcial, el segundo parcial. Entre que va terminando la unidad 6 y el segundo parcial, vamos a abrir todos los trabajos prácticos para los que no aprobaron o para los que rindieron mal y que lo recuperen. ¿Está bien? Obviamente que esto no es una instancia para el que quiere promocionar. El que quiere promocionar ya tiene que haber aprobado de primera instancia. Entonces, para los que no aprobaron, pero quieren regularizar la materia, se va a abrir, se va a abrir los recuperatorios de los trabajos prácticos, las autoevaluaciones, y probablemente el recuperatorio del parcial 1, si hay alguno que no haya rendido bien. En ese interín que termina la unidad 6 y que comienza el segundo parcial. Rinden el segundo parcial, los que rinden bien en primera instancia con 7 más de 7 y tienen 7 más de 7 y tienen todo aprobado, van a promocionar la materia que se rinde en la OLP, donde se toma toda la materia, y los que no, bueno, terminan, rinden lo que les queda y regularizan la materia y se presentan en el primer llamado para rendir la materia. ¿Alguna duda con eso? Profe, disculpe una preguntita. Yo tengo una autoevaluación de la unidad 1 que no pude hacer, no llegué a hacer, me olvidé en hacerla. ¿Eso perjudica mi promoción? Todo depende de tus notas. Cuando quedan solamente una o dos cositas pequeñas, como autoevaluaciones, algún trabajo práctico que está como muy cerca del 7, eso lo vamos viendo caso a caso. Se le da la oportunidad de rendir la promoción. O sea, si te queda solo una autoevaluación, probablemente te autoricemos a promocionar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno tiene dudas de la promoción, del rendir? ¿Ninguno tiene dudas de nada de eso? Disculpe otra vez yo. La promoción se rinde igual que, digamos, multi-choice, ¿es? ¿O no? Todavía no sabemos cómo lo vamos a tomar porque todo depende de la cantidad de alumnos, si tenemos aulas en la OLP, todavía no lo tenemos claro. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Nada de esto? Bueno. Profe, ¿cuándo sería la fecha? La fecha exacta, ahora vamos a ver el programa. ¿Ustedes van siguiendo el programa? ¿Alguno sigue el plan de trabajo? Sí, puede ser que después del 14 de noviembre. A ver, ahí les digo la fecha exacta, no me la recuerdo de memoria. Unidad 6 comienza el 27, que es el fin de semana, y tienen 2 semanas de la unidad 6. El segundo parcial lo tienen la semana del 10 de noviembre. Del 10 al 14 de noviembre tienen puede ser que algunos se pueda adelantar un poquito, algunas fechas para ir adelantando. A lo mejor antes se abre el parcial antes del 10, o sea que usted calcule de que a partir del 5 de noviembre pueden estar rendiendo el parcial, el segundo parcial. La semana y del 10 al 14, no. Y la semana del 10 al 14 también lo que tenemos es, no, está mal este cronograma, chicos.
La semana del 27 al 31, la unidad 6. La primera semana de noviembre, el parcial. Y la segunda semana es el integrador y recuperatorio para aquellos que no promocionan. Todos los recuperatorios de la unidad, de todas las autoevaluaciones, de los trabajos prácticos, del primer parcial, se van a abrir probablemente en la semana del 10 de noviembre. Probablemente. Porque esta fecha no está contemplando este cronograma no está contemplando el integrador, que probablemente sea del 10 al 14. Así De que más o 17 menos, al 20, profe, sale que hay un cierre evaluativo y recuperatorio. sí, pero cierre evaluativo y recuperatorio puede ser que sea la recuperación del segundo parcial. Ah, bien. Y el 20 Sería de después de esa noviembre, fecha. además, el 20 de noviembre tenemos que tener entregadas las notas finales de ustedes, nosotros. Ya las tenemos que cargar el 20 de noviembre, porque empiezan las inscripciones. El 20 de noviembre es jueves, sí, empiezan las inscripciones para las mesas de exámenes. Por eso tiene Se le tildó, profe. No sé si alcanza a escuchar. ¿Alguien puede escuchar algo? ¿O solo a mí se me tildó? No, se cortó, se desconectó. Ah, bueno, me quedo tranquila entonces.
Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. A ver, se me desconectó, perdón. Sí, pero Acá volví. Qué mierda que es internet. Bueno, sigamos. Estábamos hablando de las fechas de exámenes. Bueno, yo más o menos es lo que está ahí, vamos a confirmar y les vamos a ir mandando noticias con las fechas exactas, pero bueno, ustedes piensen lo siguiente. Esta semana terminamos con la unidad 5, la semana que viene empieza la unidad 6, que será semana y media, largan con la evaluación de las últimas 3 unidades, el segundo parcial de las últimas 3 unidades, y los recuperatorios. O sea que ya queda, digamos, poco. Pónganse las pilas, pónganse a estudiar, repasen, conéctense las clases de consulta. Esta semana di 2 clases de consulta, no se conectaron, en ninguna de las comisiones se conectó nadie. Digamos, más allá de que si les ponemos presente o ausente, las clases de consulta me parece que son importantes para ustedes. Entonces, nada, cuando uno va estudiando van surgiendo dudas, van surgiendo cosas, y ahí las pueden ir anotando, y en la clase de consulta no se tienen que conectar una hora entera, nadie pretende eso, se pueden conectar, sacarse las dudas que tienen, hacer las preguntas que les haga falta, y nada más, pero úsenlas, para eso están. Bueno, respecto a la unidad que venimos viendo nosotros, que es la unidad 5, nos quedaron 2 temas por ver. Muchos de ustedes ya han contestado el trabajo práctico 5 y la autoevaluación, así que estimo que entendieron el tema de áreas protegidas y servicios ecosistémicos. ¿Quieren que hagamos una repasada? ¿O quieren hacer preguntas? ¿O qué quieren que hagamos? Los escucho a ustedes. ¿Alguno va a hablar? Por mi parte, yo lo terminé de hacer el práctico, lo leí, lo entendí bastante. Pero no sí, sé si profe, repasemos un poquito. si podemos repasar la última parte que quizás lo hice, pero bueno, tuve un poco de dudas. ¿Dudas? ¿Qué dudas? Creo que es el último tema. A ver si lo puedo ver. Pasa que estoy desde el celu, no puedo Bueno, salir para... vamos a empezar con áreas protegidas. ¿Qué entendieron por área protegida? ¿Qué es un área protegida para ustedes? Las áreas que están cuidadas, las áreas que... Sí, no solo cuidado, porque yo puedo tener, digamos, no sé, un campo y lo estoy cuidando y eso no significa que sea un área protegida, ¿no? Un área protegida es un espacio geográfico con determinada cantidad de hectáreas que está claramente definido, reconocido, está gestionado o administrado, ya sea por el gobierno provincial, por el gobierno nacional, por la municipalidad, por alguien, administrado, tiene medios legales que justifican y consiguen la conservación a largo plazo de todo lo que haya dentro de esa área, incluyendo no solo la flora, la fauna, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, sino también todos sus valores culturales. Esa es la definición, digamos, de área natural protegida. Es la definición que se sigue, o la oficial de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también ya hemos hablado de la UICN en la clase anterior cuando hablamos de los animales y de las listas rojas. Hablamos de la UICN. Bien.
¿Para qué queremos un área protegida? ¿Para qué creamos áreas protegidas? Porque frente a este avance tan rápido de la frontera agrícola, los desmontes, bueno, las nuevas urbanizaciones, frente a todo esto que avanza sobre las áreas que están supuestamente prístinas, necesitamos tener parches o pedazos, sectores, áreas que sean originales, que sigan conservando la naturaleza que originalmente vivía en esos lugares. A ver, aguántenme un segundito que alguien quiere entrar. Ahí está. A ver si hay alguien más. No. Entonces, no solamente que queremos conservar eso, digamos, que tiene que ver con la flora sobre todo, y los servicios ecosistémicos que podemos obtener de cada uno de esos parches, sino que la fauna asociada, las bacterias asociadas, los hongos asociados a esos parches, que además, si yo dejo solo un parche, probablemente en un futuro eso se termina extinguiendo porque no hay intercambio genético con otras poblaciones. Entonces necesito tener muchos de esos parches para que haya un flujo génico entre los distintos parches y pueda seguir manteniendo esas poblaciones. Algunos de los objetivos de las áreas naturales protegidas son facilitar la planificación de las áreas protegidas y los sistemas de áreas protegidas, mejorar la gestión, ayudar a regular las actividades. Y hay como muchas definiciones de las áreas naturales protegidas que ustedes van a ir encontrando si leen en la web como distintas definiciones, pero como que la definición que nosotros adoptamos es la definición que viene de la UICN, donde es como que nosotros seguimos un poco como las directivas que va tomando la UICN y vamos para el lado donde ellos nos van a indicar. ¿Para qué nos sirven las áreas protegidas? Bueno, para amortiguar los cambios, para conservar las poblaciones de fauna y de toda la biodiversidad, para mantener los servicios ecosistémicos, para seguir capturando el dióxido de carbono y liberando oxígeno, que tiene que ver justamente con uno de los servicios ecosistémicos, para la protección del suelo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Para la conservación del agua, para regular el clima, porque son sitios de refugio de muchos animales. Bueno, eso es a nivel general. En nivel provincial, en San Luis tenemos un sistema de áreas naturales protegidas por ley, que es la 309, donde declara todas las áreas protegidas que tenemos en la provincia de San Luis. De toda esa cantidad de áreas que se nombra en esa ley, que son como 20 y pico, operacionalmente, funcionando con guardaparques, con el gobierno bajando dinero, con brigadistas colaborando y demás, tenemos 5 áreas protegidas. Entre esas áreas protegidas tenemos la Reserva de la Florida, Mogote Bayo, que está en Merlo, Bajo de Belis, que está en Santa Rosa, cerca de Merlo, tenemos Desaguadero, que está ahí en el límite con Mendoza, y tenemos, me estoy olvidando de una, bueno, Quebracho de la Legua, que no está funcionando en este momento, y me queda Higueritas, que queda en Luján. ¿Alguno de ustedes conoce alguna de las áreas que les estoy nombrando? Sí, Sí, Bajo de Belis. Bajo de conozco. Belis. ¿Qué más? Río Desaguadero. Sí, el río, no el río. Nosotros tenemos un área protegida, donde se hicieron los azudes, donde estamos recuperando la flora y la fauna original de esa zona. ¿Ese río se secó o No, qué
¿Qué pasó con ese río que que casi no Bueno, pasa agua? sí, depende de la época. Hay épocas que pasa agua y otras épocas que no pasa agua. Con los azudes hemos logrado que esas lagunas, que del agua que viene de ese río, se hicieron fueron como unas construcciones que se llaman azudes, y entonces esas lagunas se empezaron a llenar de agua y está volviendo la biodiversidad que originalmente había. Es un río que, bueno, que se fue socavando, hay bastantes problemas, porque es un río que viene de otras provincias, y en otras provincias lo utilizan para riego, para un montón de cosas, entonces cada vez queda menos agua que llega a la última provincia, que es San Luis. Tenemos un punto tripartito entre San Juan, Mendoza y San Luis, donde compartimos, y esa es un sitio Ramsar. ¿Qué significa sitio Ramsar? Es un área natural protegida reconocida internacionalmente. Es buenísimo que tenga, no todas las provincias tienen sitio Ramsar, bueno, San Luis la tiene, y pegada al sitio Ramsar está Desaguadero, que es nuestra área provincial. ¿Qué más? ¿Alguno conoce esa zona? Nadie. Che, están muy callados. De ese río porque me acuerdo del río Desaguadero cuando viajaba para Mendoza cuando era chica, sabía tener como más caudal de agua y ahora he notado eso, que hay momentos en que está seco el río y siempre me Sí. llamó la atención qué pasó con el Hay agua. momentos del año donde hay agua, hay momentos del año que no hay agua, y tiene que ver un montón obviamente con el clima, y tiene que ver con Sí, la utilización que esa se le da. parte no llueve tanto en esa parte, me parece, encima. Sí, pero además tiene que ver con la utilización del agua del río aguas arriba, que muchas veces, digamos, se utiliza en las provincias que están más arriba, las utilizan el agua y queda poca agua para San Luis. Eso por un lado. Por otro lado, se fue erosionando las laderas del río y se fue socavando y se va, si ustedes se recorren, digamos, por el lado de San Luis, van a ver que en una parte se ve como el río a nivel y después como que empieza a socavarse, a bajarse, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y el agua está bien por abajo y nosotros estamos como caminando por la parte de arriba. Eso también sucedió. Es que se produjo erosión debido bueno, a un montón de estas cosas que tienen que ver con la disminución del agua y demás. Las áreas protegidas, por lo general, lo que trata de hacer cada provincia es de proteger las ecorregiones. Nosotros en San Luis tenemos 3 ecorregiones. Tenemos Monte, tenemos Chaco y tenemos el Espinal. Entonces lo ideal sería poder tener áreas protegidas en las 3 ecorregiones. En Chaco y en Monte más o menos, en Chaco tenemos bastantes áreas protegidas, y nos queda toda la zona del Espinal, que es la zona, digamos, de Mercedes para abajo, que es donde tenemos al Venado de las Pampas, que no tenemos ninguna área protegida, y lamentablemente son todas tierras privadas y no hay tierras públicas, y bueno, es una zona bastante conflictiva, pero bueno, la idea, quiero que quede, es que se trata de crear áreas protegidas donde se proteja un pedazo de esa ecorregión. Y con un pedazo digo, cuando uno planifica cómo crear y qué tamaño debe tener una área protegida, también tiene que pensar no solo en el tamaño, que es la cantidad de hectáreas, sino que tiene que pensar si van a ser redondas, si van a ser cuadradas, si van a ser rectangulares. ¿Por qué? Porque las áreas protegidas, además de ser el área en sí misma, alrededor del área tenemos una zona que se llama zona buffer. ¿Qué significa zona buffer? Es una zona que amortigua, digamos, todos los impactos que vienen de afuera. Entonces, supuestamente en esa zona buffer, depende, digamos, del tamaño que tenga la zona buffer, en esa zona, digamos, dejaríamos todo amortiguado todos los impactos, y hacia adentro del área protegida no llegarían. El problema es que muchas áreas protegidas no tienen esa zona buffer, o la zona buffer es muy pequeña y el impacto que viene de afuera termina repercutiendo adentro y no se conserva como quisiéramos que se conserve. Después del tamaño, y también tiene que ver con que las áreas que son muy pequeñas
el tamaño o la forma, el tamaño ya la forma, cuando son cuadradas o rectangulares, se dice, digamos, esto es más teórico, ¿no? Pero se dice que cuando sucede un impacto, probablemente ese impacto para llegar al centro, si uno mide desde afuera hacia adentro, ese impacto, digamos, va a llegar más fácil o más rápido que si fuera redonda, porque como redonda, digamos que los bordes impedirían y la forma impediría que el impacto llegue al centro mismo del área protegida. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el diseño de las áreas, que en la práctica, esto es la teoría, en la práctica no sucede de esta forma, porque uno nunca puede diseñar el área como uno quiere, o sea, yo, ¿cómo diseñaré? Y bueno, buscaría un sitio que fuera lo mejor conservado posible, que fueran más de 10.000 hectáreas, que el tamaño sea circular, y la verdad es que no sucede eso, o sea, las áreas las vamos creando porque hay un terreno que tiene, no sé, 500 metros cuadrados, que es del Estado, y que se está por rematar, y justo es una zona donde sabemos que es muy importante para la conservación del, no sé, cardenal amarillo, entonces, en vez de que vaya al remate, solicitamos que se hace un pedido de que, bueno, que por favor, y se justifica por qué, qué sé yo, y en vez de rematar pasa a ser una área protegida. Ha pasado eso. Ha pasado otras veces que privados han comprado terrenos, han creado áreas protegidas y después lo donan al sistema de áreas naturales protegidas de la provincia. Entonces, digamos, con todo este ejemplo, lo que le quiero decir es que uno no, idealmente no diseña las áreas como uno quisiera. Entonces, las áreas las recibe como vienen, y bueno, dentro de lo que viene, uno trata de trabajar lo mejor posible. ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno, además otra cosa importante que no se los conté es que el sistema de áreas naturales de la provincia de San Luis tuvo una modificación hace un par de años, donde se anexaron a la ley que podían existir las áreas naturales protegidas privadas y que el Estado iba a reconocerlas como áreas protegidas y las iba a incorporar a su sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, alguien que tiene un campo y que le interesa formar parte del sistema de áreas naturales protegidas de la provincia, puede hacerlo. Tiene que presentar una nota, se hace una inspección en el campo, se le pide a esa persona que haga un estudio de impacto ambiental de ese lugar, presente ese estudio, se inspecciona eso que ellos dicen, y si los técnicos consideran que está bueno ese lugar para ser incorporado al sistema de áreas naturales protegidas, se incorpora, y el sistema se beneficia no solo porque, digamos, el área se beneficia no solo porque empieza a pertenecer al sistema de áreas naturales de la provincia, sino porque, bueno, hay una disminución en los impuestos, se hace publicidad como si fuera un área natural de la provincia, entonces empieza a haber público, se empieza a ser conocido, entonces digamos que tiene algunos beneficios. Eso se incorporó hace pocos años, antes no estaba. Y en este momento en San Luis tenemos reconocidas 3 áreas naturales protegidas privadas, que son Famillasta, que queda cerca del área del Parque Nacional. Después tenemos la Siempre Viva, que está cerca de Quebracho de la Legua, y tenemos un área que se llama Quebrada del Palmar, que está cerca de Luján. Esas 3 áreas protegidas privadas son de dueños privados. El Estado, digamos, no gestiona sobre cada una de esas áreas, pero bueno, forman parte porque son parches de distintos ecosistemas y de distintas ecorregiones, están súper bien cuidados, conservan muy bien la flora y la fauna, y se hizo la inspección en su momento, y entonces empezaron a pertenecer al sistema de áreas naturales protegidas de la provincia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, pero ¿Conocían las áreas protegidas? no. Lo que sí conocí son algunos parques nacionales, pero no áreas protegidas. Bueno, pero ¿qué
¿Qué son los parques nacionales? También son áreas protegidas, pero no, Las no áreas sé. protegidas tienen distintas clasificaciones, tienen distintas categorías. ¿En qué cambia? En cómo manejamos el área. Hay áreas, bueno, primero que antes de contarles esto, las áreas protegidas pueden ser nacionales, que dependan de nación, de APN, de la Administración de Parques Nacionales, pueden ser provinciales, que dependen de la provincia, pueden ser municipales. Las que ustedes conocen, los parques nacionales, por lo general, digamos, pertenecen a APN, que es la Administración de Parques Nacionales. Nosotros tenemos Quijadas. Quijadas es un parque nacional que está en la provincia de San Luis, pero las tierras de ese lugar pertenecen a la nación. Es un parque nacional. El resto de las áreas protegidas son áreas provinciales. Dentro de la denominación de áreas protegidas, nosotros tenemos distintas categorías. La categoría cambia según el manejo que le hacemos del área. ¿Qué quiere decir? Hay áreas que el objetivo principal es la conservación. Por ejemplo, puede ser, no existe, lo estoy inventando, pero para darles ejemplo. Un área protegida que sea solo para la conservación del venado de las pampas, ¿no? Entonces, como esa área está dedicada solo a la conservación de esa especie, no podemos permitir que entre gente. Entonces, la categoría de manejo de esa área le podemos poner, qué sé yo, reserva natural estricta. Cuando hablamos de reserva natural estricta, estamos hablando de un lugar donde no puede entrar gente. Solamente pueden entrar los guardaparques, investigadores, biólogos, alguien que se dedica a hacer algún tipo de investigación, nada más. Entonces, después hay otras categorías que eso es como la más dura, ¿no? En el sentido de poder entrar y visitar. Después tenemos otros tipos de reserva científica, reserva de uso múltiple, área natural manejada, bueno, hay como distintas categorías y que van como descendiendo en la exigencia del uso público, del uso que le damos a esa área. Sí puede entrar o no gente, hay áreas donde se permite acampar, donde se permite hacer, no sé, qué sé yo, no sé si un asado, pero bueno, sentarse al lado del río, hacer un picnic. Entonces, todas son áreas naturales protegidas, pero cada una de ellas tiene distinta categoría de acuerdo al objetivo de esas áreas, ¿no? Entonces yo hablo de reserva municipal, o de reserva de uso múltiple, o de reserva natural estricta, o de parque provincial, tiene que ver ese nombre de acuerdo al objetivo de esa área, pero todas son áreas naturales protegidas. ¿Eso está claro? Sí, profe. Perfecto. Después, otra cosa que es importante en las áreas protegidas es que tienen distintas zonas, se llama zonificación. Cuando uno hace el plan de manejo de un área protegida, cuando se crea el área protegida o se designa un área protegida, se hace un plan de manejo. ¿Qué quiere decir el plan de manejo? Justamente, ¿cómo voy a manejar esa área? Y se hace una zonificación. ¿Qué quiere decir? Se le determinan distintas zonas. La zona de uso público, que es la zona donde va a poder entrar la gente, donde va a poder visitar, donde va a poder estar, donde va a poder acampar, donde, bueno, ahí va a haber movimiento de gente. Después, hay zonas donde ya no van a poder entrar, en una zona donde solamente, donde viven los guardaparques, donde están los guardaparques, donde están sus casas, donde viven sus familias. No en todas las áreas de San Luis viven la familia de los guardaparques, a veces solamente viven los guardaparques solos, pero es una zona que está determinada para el manejo de los guardaparques. Después hay otra zona donde tenemos todos los elementos que utilizan los guardaparques para no sé, para mantener el bosque, para la parte de incendios, bueno, todo eso es otra zona. Después hay otra zona que es muy estricta, donde no puede entrar nadie, que por lo general es el centro del área protegida, que es donde se producen supuestamente los servicios, donde están los servicios ecosistémicos, donde hay zonas de nidificación, donde hay zonas de reproducción de algunas especies, entonces son zonas donde la gente, nadie puede entrar, excepto algún investigador autorizado especialmente para entrar en algún momento, pero son zonas que son totalmente protegidas. Entonces, esto también es importante porque cuando uno entra dentro de un parque, de una reserva, no puede ir a cualquier lado. O sea, hay lugares donde está permitido y lugares donde no podemos entrar, y tiene que ver con esto.
¿Preguntas? ¿Nada? Profe, Bien. Pasamos a profe, servicios de... disculpe, usted sabe que los otros días estuve en una circunstancia laboral en Córdoba y escuchaba la radio sobre el incendio en el área protegida del Condorito. Sí, es un parque, sí. Exacto, y había un señor que había trabajado ahí durante toda su vida y su niñez, y él explicaba de que cuando se hizo el área protegida es como que se sacó a toda la gente que habitaba ahí, que ellos controlaban muy bien el lugar y que no sé, en 100 y pico de años nunca se había hecho un incendio, y que a partir de ahora, como sacaron a los campos, a las personas que vivían ahí para hacer área protegida, los cóndores no tenían qué comer y se está avistando cóndores comiendo de la basura en Merlo y en muchísimas partes de Córdoba, porque como han sacado todo para hacer área protegida, los cóndores no tienen que comer. Entonces están todos preocupados porque no saben ahora qué hacer con los cóndores, porque se mueren de hambre y tienen que bajar a buscar comida. ¿Qué comen los cóndores? Y sí, los cóndores. ¿Qué comen? ¿Eh? ¿Qué comen? No, que decían de que como habían No, ya sé, te entendí. Pero yo te pregunto a vos o a cualquiera, ¿qué comen los cóndores? ¿son carroñeros o no? Bien. ¿Y cuánto Entonces, andan? ¿Cuánto vuelan por día? ¿Alguien sabe? No, profe. Miles de kilómetros vuelan por día. No se van a morir de hambre los cóndores porque en la quebrada de Condorito no encuentren comida. Van a ir a buscar a otro lado. No sé cuál es la interna de Condorito, o sea, no tengo idea. Lo que sí les puedo decir es que antes había una teoría muy fuerte y una bajada de línea de la UICN donde cuando se creaban las áreas protegidas, la gente que vivía dentro o alrededor del área protegida se la sacaba. Se compraba la tierra de esa persona y le decía, no, bueno, listo, te tenés que ir, tomá, chao. El Estado decidió que esto va a ser área protegida y lo sacaba y bueno, veamos qué pasa, ni me importa lo que pasa con vos. Eso fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que en realidad la gente que está en un escritorio tomando la decisión de que se cree un área protegida y que sea en determinado lugar y qué sé yo, y no está en el campo, no es la que cuida el área. La que cuida el área es la gente que vive en el área o la que vive alrededor del área. Si hay un lugar donde vos creas un área protegida y el pueblo que está ahí no está de acuerdo con que haya un área protegida, hagas lo que haga, la van a boicotear, la van a prender fuego, le van a tirar basura, todo lo que hagan, van a cazar las especies que haya dentro del área. Entonces va a ser difícil poder llevar adelante el área protegida porque va a estar, digamos, vapuleada por todos lados. Ahora, si uno, en lugar de ponerse como en contra de la gente que vive alrededor o que vive dentro del área protegida, se pone de acuerdo y hace los planes de manejo con la gente, aceptando, escuchando, haciéndolos partícipes, poniéndolos al hombro para que laburen en el área, para que tengan, digamos, para que puedan participar de las ganancias, para que a lo mejor, qué sé yo, sean guías, para que sean, no sé, hagan artesanías y que vendan a los turistas. Si uno va por ese lado y se pone del lado, digamos, de la población, probablemente la población, en lugar de ponerse en contra del área, se pone a favor del área y colabora. Entonces, eso que la UICN en algún momento dijo de sacar, en este momento lo que dice la UICN es, no sacamos, incorporamos o permitimos que estén. Bajo ciertas condiciones, por supuesto, estás viviendo en un área protegida, no estás viviendo en cualquier lado. Entonces, vivir dentro del área protegida hay cosas que no vas a poder hacer. Por ejemplo, no vas a poder cazar pájaros, no vas a poder salir a cazar chanchos, no vas a poder agarrar animales, pero sí vas a poder, qué sé yo, no sé, tener cajones de abejas. Sí vas a poder
tomar un grupo de turistas y salir a fotografiar la naturaleza y cobrarles por fotografiar la naturaleza, digamos. Hay cosas que sí pueden hacer. Entonces, ese concepto de tener la gente fuera del área ya no existe más. ¿Por qué les cuento esto? No sé qué pasó en Condorito, no sé, es un parque nacional, no sé si vive gente, nosotros tenemos relación con alguna gente de Condorito, pero la verdad no nos comentaron nada de esto. Sí sé que se había prendido fuego Condorito, bueno, tuvieron que, un montón fue re difícil apagarlo, qué sé yo, pero si alguien te dice, che, mirá, en Condorito no dejan que esté la gente y los cóndores se están muriendo de hambre, yo no le voy a creer eso. Porque los cóndores son animales que viven y que vuelan de una sierra a la otra, o sea, por ejemplo, hoy están en Córdoba, mañana están en San Luis. Y de hecho, hay cóndores que se liberaron en San Luis que se fueron a Condorito. Estuvieron en Condorito y volvieron para San Luis. O sea, no se van a morir de hambre porque la gente no viva dentro del área, porque no es la gente la que le da de comer al cóndor. Está bien. No, está bueno lo que usted explica. Este hombre, no me acuerdo, él se presentó como que trabajaba ahí hace millones de años y explicaba un poco lo que usted decía, que gente de escritorio había decidido cómo manejar esa situación y que había sido muy contraproducente porque ya no había más gente ahí y bueno, y uno lo escuchaba con una impotencia y con un dolor hablándolo al hombre, que uno hasta le creía la parte de los cóndores. Gracias por esa aclaración, pero él estaba muy, muy indignado. Encima salió por Cadena 3 a nivel nacional, ¿no? Como una guerra interna, a lo mejor el tipo, a lo mejor sí pasó antes, a lo mejor sí lo han sacado, no lo sé, pero probablemente haya como una guerra entre justamente lo que les estoy contando, entre la gente que vive o vivía y los administradores del área. Entonces eso termina provocando, digamos, esta situación. Y que no te extrañe que probablemente los que hayan prendido fuego sea la gente que vive ahí. Sí. Bueno, está bueno el dato, está bueno. El Condorito es parecido a San Luis en su ambiente. Y es un parque lindo, así que si pueden conocerlo. Bueno, preguntas. ¿Seguimos con servicios ecosistémicos? Bueno, ¿de dónde nace la denominación de servicio ecosistémico? Bueno, a partir del año 1970 se empezó a ver que necesitábamos hablar de las funciones ecológicas que sostienen a la vida humana, y entre ecologistas y economistas llegaron a denominar, digamos, que todas las funciones ecológicas que se cumplen dentro de un bosque, de un monte, lo llaman servicios ecosistémicos. ¿Qué más? El enfoque de servicios ecosistémicos agrega el valor instrumental que tiene que ver con los beneficios tangibles que la naturaleza ofrece a las personas. ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué ofrece la naturaleza? Y alimento, agua, materiales, la regulación del clima. Y además, lo que agrega el enfoque de servicios ecosistémicos tiene que ver con el valor relacional. ¿Qué quiere decir? Con el valor de las relaciones culturales, las relaciones espirituales, las relaciones simbólicas, las relaciones que las comunidades establecen con los ecosistemas, la identidad territorial, el sentido de pertenencia. Entonces, los servicios ecosistémicos funcionan como un puente entre la ciencia, entre la ecología y las necesidades sociales. Un poco por eso es que empieza como a generarse esta denominación. Bueno, hay como muchas definiciones del concepto de servicios ecosistémicos, pero todas coinciden, todas las definiciones, en reconocer que los ecosistemas
generan bienes y servicios que son súper importantes, imprescindibles para la vida humana. O sea, si no existieran los servicios ecosistémicos, el ser humano no podría vivir. ¿Cómo los clasificamos? Actualmente tenemos 3 grandes categorías: los servicios de provisión, los servicios de regulación y los servicios culturales. Los servicios de provisión son los bienes materiales que los ecosistemas suministran directamente. ¿Cuáles son? Los alimentos, los cultivos, los animales que sacamos del monte, que existen en los distintos lugares, los frutos, la carne, los peces, el agua dulce, la madera, las fibras, los productos medicinales, los productos bioquímicos. Los servicios de regulación son los procesos ecológicos que regulan las condiciones naturales y ambientales y sostienen la vida. ¿Cuáles son? Regular el clima, la regulación del agua, la polinización, el control biológico, la depuración del aire, la depuración del agua, la protección de los bosques frente a las inundaciones, la protección del suelo, el almacenamiento del carbono. Todo eso tiene que ver con servicios de regulación. Regulan los procesos ecológicos que se producen dentro de un bosque, dentro de un monte, dentro de un ecosistema X. ¿Y cuáles son los servicios culturales? Son los beneficios que no vemos, porque no son tangibles, no los tocamos, están vinculados con la parte simbólica, la parte educativa, la parte recreativa, la parte emocional, tiene que ver con los valores espirituales, con los valores religiosos, con los valores estéticos, con la identidad cultural, con el sentir pertenencia a un lugar. Y de eso hablamos con servicios culturales. También tiene que ver con la recreación, con el turismo, que le damos tanta importancia a las áreas naturales protegidas. Y anteriormente había un enfoque que se llamaba servicio de soporte o servicio de hábitat, que quiere decir como por ejemplo la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes. Pero ahora ese servicio de soporte ya no se toma como un servicio de soporte, sino que se lo considera un proceso ecológico de base, no un servicio. Entonces ya no está esa cuarta clasificación. ¿Está bien? Bueno, después hablo del modelo de cascada, la teoría, que es los modelos más utilizados para representar cómo los ecosistemas generan beneficios para las personas. Pero bueno, no es nada difícil de leer, es bastante fácil. Este modelo describe la secuencia causal desde las estructuras ecológicas hasta el bienestar humano, las estructuras y atributos del ecosistema como los componentes físicos, los componentes biológicos, como cuáles: el suelo, las especies de flora, de fauna, la topografía, las funciones ecosistémicas como los procesos naturales, fotosíntesis, infiltración, descomposición, los servicios ecosistémicos, todos los beneficios que obtenemos en nuestra calidad de vida y los valores que le damos a eso, que es la importancia atribuida por las personas, al valor económico, cultural, relacional. Por ejemplo, la regulación hídrica. Un bosque con suelos permeables y vegetación densa favorece la infiltración del agua, lo que genera que el servicio ecosistémico sea de regulación hídrica. Este servicio se traduce en beneficios como agua disponible para consumo, agua para agricultura, para prevención de inundaciones, y las comunidades asignan un valor a ese servicio. Eso es el ejemplo del modelo de cascada. ¿Cuál es la relevancia de los servicios ecosistémicos? ¿Qué es lo importante? El aporte más importante que tiene que ver con servicios ecosistémicos es que promueve una visión más integral, más funcional de lo que es un ecosistema. No nos vamos a lo chiquito, más abajo, sino que lo vemos desde más arriba. Lo vemos como una cuestión más integral. Permite valorar y comunicar la importancia de la naturaleza en términos comprensibles para la gestión. La gestión de las áreas, o de las áreas sobre todo, cuando uno habla de servicios ecosistémicos, es más visualizable para una persona que gestiona en gobierno. Cuando uno le habla de servicios ecosistémicos, puede visualizarlo mejor. Alguien que no entiende del tema, ¿no? Entonces, para la gestión de ese lugar, y el tomador de decisiones es un término que ayuda a que la gestión sea mejor.
Esto hace también además que las tomas de decisiones estén basadas en evidencia, porque los servicios ecosistémicos uno los puede ver, no todos, pero la mayoría, hay 2 clasificaciones que son palpables, y apoya el diseño de políticas públicas, mecanismos de compensación, planificación, etc. Después tenemos una parte donde hablamos de la valoración económica de la naturaleza, que ya nos vamos un poquito más adentro. La valoración económica de los servicios ecosistémicos busca asignarle un valor económico a sus beneficios, que es re difícil, pero es una manera de poder visibilizar la importancia cuando uno toma una decisión con respecto a un área. Entonces, la valoración económica no busca cómo vender la naturaleza, sino lo que busca es hacerla explícita o mostrar cuál es el valor que tiene ese servicio ecosistémico o esos servicios ecosistémicos de esa área, de ese lugar, frente a las actividades que degradan o que generan la degradación ambiental. Cuando uno muestra y puede ver y puede mostrar el valor oculto y cuánto vale económicamente que se destruya, por ejemplo, no sé, la regulación del clima en un determinado lugar, le pone un valor económico, es como que ahí se toma dimensión de la importancia que tiene ese lugar. O sea, así somos los seres humanos, necesitamos poder visualizar las áreas protegidas. ¿Cuánto vale que se destruya tal cosa? ¿Cuánto vale, económicamente hablando, no? Para poder decir, si vale tanto es porque realmente es muy importante. Realmente es difícil, sobre todo no para la gente que estudiamos que estamos en este tema, sino para la gente que no está en el tema, pero que sí toma decisiones muy importante con respecto a conservar o no conservar las áreas, a conservar o cómo cuidamos los servicios ecosistémicos de determinados lugares, o qué importancia le damos. Entonces, una forma de poder visualizar esto es justamente ponerle un valor económico. El valor económico total de un ecosistema o de un servicio ecosistémico se compone o se degrada en varios tipos de valores. El valor de uso directo, el valor de uso indirecto, el valor de opción, el valor de existencia, el valor de legado. El valor de uso directo es el beneficio directo que obtengo de ese servicio ecosistémico o de ese ecosistema. Por ejemplo, de ese ecosistema extraigo peces, entonces la pesca. Eso es valor de uso directo. El valor de uso indirecto es el beneficio derivado de las funciones ecológicas. Esto que hablábamos hace un rato, la regulación del clima, la regulación del agua, el control de las inundaciones. El valor de opción es el valor por mantener la posibilidad de usarlo en un futuro. Por ejemplo, preservar la biodiversidad en determinado lugar para futuros medicamentos. O sea, yo no sé, ahora no lo estoy usando, ahora en este momento no lo necesito, pero no sé qué vaya a pasar dentro de 15, 20, 50 años. Eso es el valor de opción. El valor de existencia es el valor no utilitario asociado al conocimiento de que algo existe. Es conservar solamente porque existe. No tiene una utilidad, pero existe y lo tengo que conservar. Y el valor de legado es el valor por conservar para generaciones futuras. Es la protección, por ejemplo, de alguna especie o de un bosque para las futuras generaciones, para mis nietos, para mis bisnietos, etc. El valor total, el valor económico total de ese ecosistema, o en particular de ese servicio ecosistémico, es la suma de todos esos valores. La suma del valor de uso directo, la suma del valor de uso indirecto, el valor de opción, el valor de existencia y el valor de legado. ¿Cuáles son los principales métodos de valoración económica? Hay varios. Está el método basado en precios de mercado, son los más simples, son los más directos, se aplica cuando existen bienes comercializados derivados de ecosistemas. Por ejemplo, la madera. Se utiliza el precio de mercado por costo de extracción y transporte para estimar el valor de esa madera. Por ejemplo, la madera que usamos para la salamandra. El método de costos evitados o reemplazos se basa en calcular cuánto costaría reemplazar un servicio natural por una infraestructura artificial o reparar los daños si el servicio se pierde. Por ejemplo, calculo el costo de construir una planta de tratamiento de agua para reemplazar la filtración natural de un humedal.
Y eso me da el valor de costo evitado o reemplazo. La limitación de este método es que supone que el reemplazo técnico es posible y equivalente, pero no siempre es realista. El método de productividad o producción evalúa cómo las características ambientales influyen en el valor de mercado de otros bienes, como el precio de las viviendas. Por ejemplo, las casas que están cerca de los parques, cerca de las áreas naturales protegidas, cerca de un río, cerca de zonas verdes, tienen mayor valor que las ubicadas en zonas contaminadas o ruidosas. Lo que se está viendo actualmente es que, por ejemplo, la gente que vive en ciudades grandes está tratando de irse a vivir, como pasa en Buenos Aires, a lugares que tengan más naturaleza. Entonces, el precio, digamos, de esos lugares o esos terrenos que están más lejos, cerca del río, cerca de zonas verdes, es más caro que las casas o los departamentos que están en la city, en la ciudad. El método de costo de viaje, que se utiliza para estimar el valor recreativo que tienen las áreas naturales protegidas, a partir de cuánto dinero y cuánto tiempo la persona gasta para ir a visitarlas. Por ejemplo, el valor económico del Parque Nacional Iguazú se estima analizando el gasto promedio por visitante, en el transporte, en el alojamiento, en la entrada. Eso es una manera de poder valorar económicamente cuánto vale el Parque Nacional Iguazú. Eso lo podemos hacer en cualquiera de las áreas naturales protegidas, ¿no? Iguazú es el parque, es muy conocido, por eso es que se toma un poco como ejemplo. La limitación de esta metodología es que solo se aplica a lugares turísticos y no incluye valores del ecosistema. Y los métodos de valoración contingente de preferencias declaradas se basan en encuestas, donde se le pregunta directamente a una persona cuánto estás dispuesto a pagar por conservar un ecosistema, por conservar un área protegida, o aceptar la pérdida de ese lugar y que sea compensada de otra manera. Esas son encuestas. Por ejemplo, se le puede preguntar a la población cuánto pagaría anualmente para proteger un humedal, o cuánto pagaría por ejemplo, proteger el venado de las pampas. La ventaja es que permite valorar bienes sin mercado como el valor de existencia, solo por existir. O sea, le vamos a poner un valor económico solamente por existir. La limitación es que depende de la sinceridad de las respuestas totalmente, el diseño de la encuesta, que a veces no está bien hecho, y comprensión del tema por parte del encuestado. Y los métodos multicriterio y combinados integran variables económicas, ecológicas y sociales, se utilizan cuando los servicios ecosistémicos no se pueden expresar solo en dinero o se busca incluir la participación de actores locales. Por ejemplo, se hacen matrices. Muchas veces lo que se hace con estos métodos es que se utilizan varios métodos para poder estimar un valor económico de una área o de un servicio ecosistémico determinado. ¿Cuándo se hace la valoración económica de los servicios ecosistémicos? Cuando se hace una evaluación de impacto ambiental, hay distintas metodologías, y eso lo vamos a ver en evaluación de impacto, cuando hay que hacer un ordenamiento territorial, cuando hay que determinar o realizar políticas públicas, donde tenemos que diseñar instrumentos económicos por pago de servicios ambientales, para la gestión empresarial, para la educación, para la comunicación, para sensibilizar el valor económico de la conservación. Aunque es una herramienta muy poderosa, la valoración económica no reemplaza obviamente ni la ética, ni la conservación, ni la ecología que hacemos de los lugares. Tiene limitaciones, que son las que aparecen en el PDF, lo pueden leer. Entonces, es importante que combinemos la valoración económica con los enfoques cualitativos, con los enfoques participativos, con los enfoques de conservación, donde se pueda reflejar la diversidad de valores asociados a esos ecosistemas. Bueno, la valoración económica de los servicios ecosistémicos permite traducir el lenguaje ecológico al lenguaje de la toma de decisiones públicas y privadas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de poder valorar económicamente el servicio ecosistémico en un determinado lugar, yo le doy al lenguaje ecológico de conservación un lenguaje, o le doy un motivo, una razón y una explicación a la persona que está administrando y tomando decisiones políticamente. Es un poco para eso que se hace tanto.
Y esto es lo que tiene que ver todo con servicios ecosistémicos. ¿Alguna pregunta? Profe, con respecto a los valores, de acuerdo al impacto ambiental o algún ordenamiento, para tener una idea, ¿usted tiene presente algún valor que haya sabido de algún sector en especial como para darnos a nosotros una idea de cuánto se habla o qué valores se manejan? Porque para mí es impensado pensar un valor de esas características. ¿Un valor económico, decís? O sea, no me imagino una cantidad ¿Cuánto de vale dinero económicamente? Exacto. Y que depende de un montón de cosas. A nadie se le ocurre, nadie puede pensarlo cómo ponerle un valor, pero esta forma de medirlo, estas metodologías que yo les acabo de nombrar, sirven, porque, por ejemplo, si vos decís, bueno, no sé lo que vale el venado de las Pampas o cada individuo. Ahora, yo hago una encuesta y le pregunto a la gente que vive en el hábitat donde está el venado de las Pampas, bueno, ¿cuánto pagarías vos por el venado de las Pampas? ¿Cuánto pagarías por cazarlo? ¿Cuánto pagarías por conservarlo? Y bueno, algunos te van a decir, bueno, yo pagaría por conservarlo 1.000.000, y yo por matarlo 1.000.000. Entonces, digamos, eso es muy subjetivo. Estos métodos, cada uno, son subjetivos porque tiene que ver con la opinión de cada uno. Y después del resultado de esa encuesta, de todo lo que te dijeron, la gente que está ahí viviendo en la zona donde está el venado, vos de ahí sacás un promedio de cuánto pagaría la gente por conservarlo, cuánto pagaría la gente por no conservarlo, y de ahí tomas una decisión. Estas metodologías sirven mucho para los tomadores de decisiones, para que puedan en su cabeza proyectar y entender, si la gente me dice que para conservar el venado pagaría 5 millones, entonces es una especie que vale la pena conservar. Bueno, ¿cómo hago? ¿Entendés? Bueno, creemos un área, bueno, dale, la creamos, pagamos, ¿cuánto cobramos por entrada? Un poco para eso, para que la gente dimensione, gente que no está en tema, pueda dimensionar y pueda darse cuenta cuál es el valor que realmente tiene la naturaleza. ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda? Una más que... Sí, una más. Yo obviamente no estoy en el tema, me estoy enterando de todo esto ahora y la verdad que es un tema sumamente interesante. ¿Cómo se llega a entender de que un área tiene que empezar a ser un área protegida? Por el peligro de las especies, tanto vegetales como animales que hay ahí, donde uno dice, bueno, che, mira, esto se está por extinguir, o por la zona, o bueno, obviamente que deben ser muchos factores, pero ¿quién tiene la iniciativa de decir, che, presentemos un proyecto por esto? ¿Puede ser el mismo dueño o alguien? La iniciativa la puede tener cualquiera, o sea, un privado puede venir y decir, che, mira, este lugar, tal cosa, encontré tal cosa, y las áreas tienen como distintos objetivos. Hay áreas que se crean para conservar el paisaje, el ecosistema donde están inmersas, esto que hablábamos, la ecorregión. No sé, no tengo ninguna la ecorregión de la Espina. Yo encuentro un lugar, un terreno, un pedazo de lugar, un pedazo de ecosistema, y yo voy y veo que las condiciones de ese lugar son óptimas, y probablemente lo proponga como área natural protegida. Ahora, si yo dentro de esa ecorregión voy a un área y encuentro que está, porque además para restaurar sí me va a servir a larga, si lo restauro, si le doy tiempo, pero ahora en este momento, a mí lo que me sirve es buscar áreas que tengan, digamos, que estén lo mejor posible, para que esos servicios ecosistémicos que me brindan esa área, yo los pueda proteger.
Entonces, o puede pasar también que venga alguien, un investigador, y haya descubierto que un determinado lugar es zona de anidamiento de, no sé, por ejemplo, de las águilas coronadas, que solamente anidan en árboles muy añejos, y encontró un lugar donde tenemos árboles muy viejos, algarrobos muy viejos, y que ahí encontré, no sé, 3 nidos de águilas coronadas. Bueno, eso de una tiene que ser un área protegida. Entonces, por eso tiene que ver con el objetivo del área. Hay áreas que se crean para cuidar las zonas de reproducción del águila coronada. Hay áreas que se crean porque son un pedazo de ecosistema X. Hay áreas que son importantes porque son, no sé, están los palmares, supongamos en la zona de San Francisco. Encontré una parte donde hay unas palmeras divinas, están preciosas, qué sé yo, los servicios ecosistémicos están ahí, los estoy viendo, estoy evaluando, bueno, entonces determino que esta área la conservo porque hay unos palmares y hay que cuidarlo. O sea, todo tiene que ver con el objetivo que yo le voy a poner a esa área protegida. En gobierno, lo que sucedió es que ya están nombradas un montón de áreas, ya se han como catalogados, ya se han observado, ya se han como mirado algunas áreas que sabemos que queremos conservar. Pero de todas las 20 áreas que queremos conservar, realmente las que podemos conservar son menos, porque necesitamos plata, guardaparque, gestión, un montón de cosas que a veces no se cumplen. Entonces, de esas 20, las que realmente cumplen sin área protegida, porque fueron declaradas, porque tienen ley, porque tienen guardaparque, porque tienen plan de manejo, porque tienen, bueno, un montón de cosas, son 5. Esas 5 las tenemos. Ahora, si queremos, podemos buscar otra, pues se puede generar otra, pero bueno, busquemos cuál, dónde, qué objetivo, el plan de manejo, dónde sacamos el dinero, ¿se entiende? Sí, totalmente. Profe, ¿y los guardaparques tienen así como una autoridad casi como de policía, ¿no? O sea, ellos tienen la autoridad de decir, acá no entrás y se terminó, y, o sea, me parece como que tienen un grado de autoridad bastante elevado, ¿cierto? Dentro de las áreas protegidas, los guardaparques son los que cuidan las áreas protegidas. No tienen autoridad policial, pues no cargan armas. Diferente a los guardaparques nacionales que sí portan armas. Los provinciales no tienen armas. Pero dentro del área protegida, la palabra mayor es la del guardaparque. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Bueno, chicos, si quedan dudas, preguntas, lo que sea, suban al foro, hablen en el foro, pregunten en el foro, me escriben a mí por mail, nos escriben en noticias, bueno, donde sea, me pueden contactar, me pueden preguntar si me quieren preguntar algo de todos estos temas. Bueno, nada, nos vemos en las clases de consulta. La semana que viene va a haber clases de consulta, si alguien quiere preguntar algo. Y si no, nos vemos en las clases de consulta previas al segundo parcial. Si tienen dudas, nos vamos a conectar. Vamos a dar clases de consulta con los profes para sacar dudas para el parcial. Así que bueno, pónganse las pilas, ya no queda nada. Estudien, lean. Es una materia súper linda, pónganle pilas que ya casi la terminamos. Muchas gracias, profe. Les mando un beso, chicos. Chao, Adiós. gracias, que ande bien. Hasta luego.